Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Me quedan algo grandes algunas prendas por lo del ejercicio y porque no he podido comer bien porque gracias López Obrador somos pobres. No, estoy medio de joda, es nada más lo del ejercicio. Sí he estado, bueno, me he enfermado un poco y no siempre, o sea, estuve resfriado un tiempo y no pude así como seguir manteniéndolo mucho, pero sí he comido menos y me he ejercitado más. De menos seguí ejercitándome en casa. Pero pues sí estoy molesto con la situación con López Obrador y ahorita voy a explicar por qué. Primero que nada, hablo de esto, no tenía planeado hablar de López Obrador al menos durante el periodo electoral, porque justamente lo que quería era ver cómo resultaba. Quería ver los resultados antes de hablar del tema. Pero lo ocurrido en octubre me decepcionó mucho. Bueno, no me decepcionó, ¿cómo decirlo? Me asombró, porque si bien esperaba que no fuera un buen gobernante, no esperaba esta situación. Pero no vamos a enfocarnos realmente en López Obrador, sino en qué es lo que está saliendo mal con su gobierno separado de, de esta cuestión, de esto que ocurrió, aunque sí me tiene muy molesto, porque me molestó más que nada que liberara a un criminal tras un ataque terrorista. O sea, básicamente se dio ante un ataque terrorista y eso no es precisamente lo mejor que puedes hacer. A mí lo que no me parece desde un principio, desde mucho antes, son varias cosas. Primero que nada, quiero aclarar. Yo critiqué duramente a Felipe Calderón en su mandato. Yo critiqué con mucha más dureza a Peña Nieto en su mandato. Y la verdad es que entre López Obrador y Peña Nieto no veo mucha diferencia en cuanto a cómo gobiernan, en cuanto a la toma de decisiones. No son buenos tomando decisiones. Eh, y eso se ve en la cuestión económica, que es de lo que voy a hablar ahorita. A Peña Nieto se le criticó mucho que el crecimiento económico del país era bajo y que el poder adquisitivo andaba mal. A Calderón de manera muy razonable y justa se le criticó mucho y yo sé que hay gente que apoya a alguno de estos candidatos y que yo conozco y que me valoran y yo los valoro, espero que no se tomen esto personal, simplemente estoy dando mi opinión sobre una situación que no me está pareciendo. Yo critiqué mucho a Calderón de los problemas de inseguridad y de los problemas económicos, ya iba mal, desde antes de Fox, desde antes de Cedillo, desde antes de Salinas, voy a ponerlo así, de mi perspectiva como ciudadano, que sabe un poquito de historia, el último buen presidente que tuvo México fue Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue lo último que tuvo México, un presidente decente. Incluso me atrevería a decir que fue el último presidente que tuvo México y que el resto son imbéciles que entraron. Muchos hablan de que Salinas gobernó bien y sí, sí lo creo, pero el problema con Salinas no fue su gobierno, sino a la hora de salir, todo el desastre que hizo a la hora de salir. La cosa está en que desde Salinas nunca ha estado bien la cosa y la verdad es que, o sea, nadie lo ha logrado reparar y se va en descenso, en descenso, en descenso. Cedillo fue malo, Fox fue malo, Calderón fue malo, Peña fue terrible, fue yo creo que el peor hasta ahora en completar su sexenio y López Obrador yo lo estoy viendo muy parecido a Peña en cuanto a cómo gobierna. O lo que es lo mismo cómo gobierna mal. Y hay mucha gente que lo defiende a capa y espada y tiene mucho que ver con la cuestión tribalista y con la cuestión, o sea, por ejemplo, se ve mucho. La gente que tiene problemas económicos defiende muy fuertemente a Obrador y la gente que no lo ataca mucho y no viene por ahí. Hay cosas que están mal en el gobierno de Obrador y que justamente nos están afectando a todos. Voy a ponerlo así. Creo que nada. Se habla de un crecimiento económico bajo. Él criticó muy arduamente a otros gobernantes de tener mal crecimiento económico y su crecimiento económico no es mejor que el de ellos. Y ese es un problema que se está dando justamente por la recesión que hay ahorita, por el mal mercado laboral que hay. Hay un problema terrible con el mercado laboral, lo he mencionado antes. Y realmente ninguno ha hecho nada para abordar el problema, porque están muy enfocados en abordar otro tipo de problemas. El conflicto justamente viene de ahí. López Obrador se ha enfocado mucho en los programas de asistencia social y lamentablemente eso hace que suban los impuestos. Y podríamos tener mucho crecimiento económico, porque tampoco voy a mentir, sí está habiendo crecimiento económico. Y sí puede que hubiera mucho crecimiento económico y que hubiera un Producto Interno Bruto muy alto. Pero eso no significa que precisamente mejorara la economía de la gente común. Es algo que también quiero que estén al tanto. Vean si su poder adquisitivo ha subido, porque aquí vamos a enfocarnos en eso. Vean si su poder adquisitivo ha subido o bajado desde de acá a 5 años.
Y vamos a enfocarnos en esa comparación tan amplia de tiempo, no solo por la cuestión de López Obrador, sino que es algo que es constante, o sea, es algo que va desde antes. De acá, no a 5 años ya, a 10 años. Porque el poder adquisitivo viene bajando de golpe desde Cedillo. Y con Fox, con Calderón, siguió bajando. Y con Peña dio, ahí yo creo que fue el descenso hasta ahora más fuerte. Y con López Obrador no ha subido. Y sigue bajando. Y tiene mucho que ver con el aumento de los impuestos, porque todos estos gobiernos han tenido que aumentar impuestos o han decidido aumentar impuestos. Por ejemplo, de los que sé, Vicente Fox aumentó mucho impuestos en básicamente imagen pública. Y el sistema actual que tenemos de imagen pública del gobierno fue casi que principalmente instaurado por Vicente Fox. Es cuando empiezan a instaurarse mucho, por ejemplo, la presencia en la red y cosas así, fue con él. Y en eso se gastó dinero. Dinero de los contribuyentes en publicidad básicamente para el gobierno, en hablar bien del gobierno. Ese fue el gasto fuerte de Fox. Después entra Felipe Calderón, quien decide combatir al narcotráfico, y en esto sí se podría decir que hay un problema por dos razones. Una, yo no estoy de acuerdo con el método que él usó para combatir el narcotráfico, pero él decide combatir al narcotráfico básicamente entrando en una forma de micro Duterte. Voy a decir micro porque no llegó con la misma intensidad y violencia de Duterte, que es lo que hacía que el gobierno de Duterte sí lograra empujar al narco para afuera. Esa es la cosa. Calderón fue blando en cuanto a su guerra contra el narcotráfico y se enfocó más en que no se pasaran a los Estados Unidos y que no ocuparan territorio en lugar de que no estuvieran aquí en México. Eso hubiera sido más fácil, proteger nuestras fronteras del acceso al narcotráfico. Eso hubiera sido más efectivo. De criminalizar algunas drogas como lo es la marihuana habría sido más efectivo. Ningún gobierno lo está haciendo. Pero para mantener esa guerra y para mantener la crisis de seguridad, de inseguridad y de crimen que ocurrió desde entonces y que no ha mejorado y que ha empeorado desde que se fue Calderón, eso sí es una verdad, sigue empeorando, no ha mejorado. Para combatir ese problema, lo que hizo él, lo que tuvo que hacer él fue meterle mucho dinero a la parte militar, a la parte policial. Dinero que se fue al caño como siempre, porque aquí en México le metes impuestos a algo y es algo en lo que se va a perder el dinero. No fue algo efectivo, justamente. O sea, el gobierno de Calderón no fue efectivo en ese sentido. Se gastaron muchos impuestos en cuestiones en materia militar. Después entra Enrique Peña Nieto y tanto él como López Obrador están metiéndole muchos impuestos a los programas de asistencia social. Aparte, Peña Nieto le metió muchos impuestos o sea, le metió mucho del ingreso de los impuestos a la cuestión, pues básicamente lo que estaban haciendo los que estuvieron antes de él. O sea, básicamente los gastos que empezaron con los presidentes previos se los continuó. En el caso de Obrador no sé qué está haciendo con esos gastos, a lo que entiendo sí bajó de eso. Y irónicamente para, para el infortunio de todos, bajó los ingresos de Sedena, bajó los ingresos de varias cosas, nunca le invierten en educación, eso sí lo podemos decir, este, y le metió muchísimo dinero a programas de asistencia social. Y aquí es donde para mí falla muchísimo el gobierno de López Obrador. Me puedes hablar de crecimiento económico, porque muchos sí me hablan, no, pero es que sí hay crecimiento económico, pero es que sí sube el Producto Interno Bruto. Sí, eso es verdad, pero el verdadero problema emerge de que este Producto Interno Bruto, este crecimiento económico no sirve de nada si tu poder adquisitivo sigue en el fondo. Y el poder adquisitivo de todos sigue en el fondo por los impuestos. Esta es la cruda realidad del problema. Y no vamos a enfocarnos en los gobiernos de cada quien. Yo listé en qué se gastó básicamente en cada gobierno en impuestos, pero a lo que iba a llegar es a los impuestos. Y a enfocarme en eso, y enfocarme, si quieres evaluar quién gobierna bien, enfócate en tu poder adquisitivo. Si a ti te alcanza para más cosas con menos, ese es un buen gobierno, se puede decir. Es un buen gobierno, al menos a nivel tuyo, es un gobierno que sí está haciendo bien su trabajo. Sobre todo si eres de clase media. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. Cuando ponen programas de asistencia social,
suben los impuestos. Cuando hacen, en general, cualquier programa gubernamental se va a pagar con tus impuestos, incluyendo programas de construcción, etcétera. Si no es privado, se va a pagar de tus impuestos. Cuando tú estás poniendo tus impuestos ocurre lo siguiente, y esta es la parte fea. Tú, ciudadano mexicano que está pagando impuestos, ya no te alcanza para las papitas, no sé qué, no sé qué, para, y digo cosas baratas, se puede decir, ya te alcanza para un auto para tu trabajo, ya no te alcanza para comida. ¿Por qué? Porque subieron los impuestos. ¿Por qué? Porque hay ahora un programa para mamás solteras, un programa para ciegos que hablan en lenguas, y hablo como de hablar en lenguas como del término sobrenatural, y un programa de asistencia social para hipopótamos amputados. Ok, ya no tienes dinero. La cosa está en que todo este círculo de gente que recibe los programas de asistencia social tampoco les va a beneficiar mucho. ¿Por qué? Los programas de asistencia social solo benefician a los que están peor de todos y perjudican, se puede decir, que a todos los demás. Perjudican a la clase media, siempre va a ser la más golpeada. O sea, estás clase media, centro de la clase media. Los que están en el medio siempre van a ser los más afectados por los impuestos. Los que están menos afectados por los impuestos siempre van a ser los que están más abajo y los que están más arriba. Gente como Carlos Slim y básicamente indigentes. Los indigentes no tienen nada que perder con los impuestos porque ni los pueden pagar. Y la gente como Carlos Slim se puede limpiar las manos con demasiada facilidad de este tipo de cosas. Incluso se puede decir que no es solo la clase media la afectada, sino también partes de la clase baja y de la clase alta. Básicamente esta gente de la clase alta, se podría decir que clase alta baja, o sea, los que están hasta el fondo de la clase alta, los que ganan menos, los impuestos les pegan. Y en lugar de poder comprarte dos yates, bueno, no, ni siquiera dos yates, no son gente a la que le alcance para tanto, pero en lugar de poderte comprar dos teles, te puedes comprar una y en descuento. O sea, a la gente rica también le afecta esto. Y la gente que le afecta dentro de la clase baja es básicamente la clase baja alta. Esta gente que no entra, o sea, que es clase baja, pero no está entrando en el índice de pobreza, esa gente le van a pegar los impuestos al punto de que lleguen a entrar en un nivel de miseria. O sea, es la gente que básicamente se va expandiendo la clase baja y la clase alta se va cerrando. Se van haciendo grupos más pequeños, se puede decir. Es complicado, pero básicamente los más afectados son cuanto más al centro peor les va con el incremento de impuestos. Y los programas de asistencia social suben esos impuestos. Y la gente los está pidiendo. Y la gente, yo sé de mucha gente, no voy a decir que todos, hay gente que votó por él por diferentes razones. Pero yo sé mucha gente que votó por López Obrador por el motivo justamente de programas de asistencia social gubernamentales. Gente que a lo mejor no los necesita económicamente. Algunos ya sea que votaron porque sí querían que les dieran dádivas a ellos o por un acto como de lástima y solidaridad moralista no muy efectiva con la gente de las clases más bajas. Y yo no estoy diciendo que ignores completamente a la gente de clase baja, que ignores completamente a la gente pobre. Lo que estoy diciendo es piensa bien lo que vas a hacer con lo que se va a hacer con tus impuestos. Votaron por él con base en estos programas de asistencia social y le salió el tiro por la culata. O sea, eso es lo que le sucedió. Que ahora estas personas ven su poder adquisitivo afectado negativamente, pero están los programas, está la beca para mamás solteras, está la beca para desempleados y no sé qué, pero ellos no se ven beneficiados. Y honestamente vuelvo a decir, tampoco la gente se puede decir que más estable económicamente dentro de ese sector, o sea, los desempleados, las mamás solteras, que estaban bien económicamente antes, ahora necesitan de ese apoyo económico porque ya no están económicamente bien, porque los impuestos han subido y su poder adquisitivo ha bajado. Eso es en lo cual debes tú fijarte si un gobierno es bueno o no, si realmente hay una ventaja económica, porque puedes tener un crecimiento económico asombroso y aún así tener mucha pobreza, mucho poder adquisitivo y mucha reducción en el poder adquisitivo y muchos problemas económicos. Un ejemplo de esto es el BRIC. Mucha gente habla del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Ay, qué genial el BRIC. Bueno, múdanse al BRIC entonces si tanto les gusta, porque les voy a decir una mala noticia. Muchos de todos esos países tienen crisis de derechos humanos, tienen problemas económicos y tienen problemas de salud serios justamente por una economía, la verdad, que está mal. Tienen mucho crecimiento económico, pero por ejemplo China tiene mucha contaminación, tiene una crisis ahorita de derechos humanos, sobre todo en cuanto
la situación con Hong Kong y en verdad tienen ellos un problema se podría decir que de economía, o sea, de que la gente no tiene el mismo poder adquisitivo que en otros lados y muy poca libertad económica, política, en general muy poca libertad. Rusia tiene un problema muy serio de poca libertad política, sobre todo en cuanto a, por ejemplo, la comunidad homosexual allá tiene muchos problemas todavía en cuestión de política, tiene muchos problemas económicos porque apenas están recuperando de la Unión Soviética, literalmente apenas llevan creo que 20 años de que ya no son básicamente la Unión Soviética en ningún sentido, y llevan creo que como 10, 20 años sin ser comunistas. Eh, y se están enfrentando a que tienen muchos problemas económicos, tienen mucho crimen, en especial mucho crimen organizado, tienen problemas en materia de libertad, tienen un muy serio problema en materia de criminalidad al punto de que muchos autos llevan cámaras y pues tienen problemas de inseguridad y su poder adquisitivo tampoco ha subido mucho porque tiene que subir mucho los impuestos en cuestiones de defensa nacional. Entonces Rusia tiene problemas económicos. India está muy contaminado, sobre todo por empresas extranjeras. Por ejemplo, ha habido problemas como lo que ocurrió con Dow Chemical hace algunos años. Está muy, muy sucio, o sea, tiene un problema muy serio de higiene, por lo mismo enfermedades. Yo he oído cosas de gente que estuvo en Calcuta y que valoran India, valoran Calcuta, pero que me dicen, si no te gustan los malos olores, no vas a ir a Calcuta. Porque justamente les mencionaba que pensaba ir a India y me dijeron, no, 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 a ti que te sacan de onda los malos olores, que te sacan de onda la sociedad, no vas a ir a India. No puedes visitar India porque hay calles en las que la gente sigue defecando en la calle y te va a desagradar. Así me lo advirtió gente que está ahí, que valora India y que estuvo en India y que le gustó estar ahí, pero me dijeron que por mi tipo de vida yo no iba a querer estar ahí. Y eso es lamentable porque a mí me gusta la cultura antigua de la India, se puede decir, y a mí me gusta mucho la comida de allá. Pero justamente tienen ahorita una crisis de higiene, tienen una crisis de salud y tienen muchos problemas económicos. La gente nativa de la India todavía no les va muy bien económicamente. Tienen problemas. Y eso es señal de que aunque tienen un crecimiento económico masivo, tienen muchos problemas aún sociales y económicos. No arregla el problema ese crecimiento económico que están teniendo. Desafortunadamente, porque como ya dije, es un país que tiene muchas cosas que a mí me gustan en el sentido histórico, en el sentido artístico y en el sentido culinario. Eh, Brasil tiene un problema fuerte de crimen ahorita, tiene este problema también de pobreza, justamente desde lo que emergen las favelas, tiene muchos problemas sociales. De nuevo, Brasil tiene un crecimiento económico impresionante, justamente de ahí está que sea parte del BRIC, pero tiene problemas sociales y problemas económicos que van separados del crecimiento económico. No puedes simplemente argumentar crecimiento económico como una marca de que tu país está bien. Otro ejemplo, Japón y Estados Unidos no tienen un crecimiento económico tan grande ni tan rápido como los países del BRIC, pero tienen más estabilidad económica, tienen más poder adquisitivo, tienen más libertad económica y de cierta forma más libertad política. Ahorita hay una crisis en Estados Unidos justamente porque hay gente que está peleando por mantener eso y hay gente que quiere cambiarlo a un sistema diferente que tal vez lo arruine todo, sobre todo si su plan es cambiarlo a un sistema comunista o socialista. Y ahorita hay problemas de impuestos, aún así en Estados Unidos y en Japón siempre hay quejas de que se gasten mal los impuestos, o sea, el pueblo protesta si el gobierno gasta mal los impuestos. Y hay mucho conflicto con algunas decisiones que ha tomado Shinzo Abe que han afectado a la economía del pueblo. Y en Japón hubo una recesión cuando Shinzo Abe tiene esta historia muy curiosa de que él gobernó dos veces. Él era primer ministro, causó una recesión, abdicó, pasó un tiempo, pasaron otros primeros ministros, hizo un plan económico nuevo, entró de nuevo como primer ministro a través de ese plan económico nuevo y ahora ha mantenido cierta recuperación de la recesión que él mismo causó. Él compensó y enmendó su propia recesión. Eso es algo de lo que no se habla mucho de lo genial que es Shinzo Abe en el hecho de que lo echó a perder, reconoció su error, empezó a trabajar en corregirlo y arregló el problema. Eso lo hace genial, si me lo preguntan. No cambia el hecho de que tanto Shinzo Abe como Donald Trump trabajan en mejorar la economía de su país y se enfocan más en el poder adquisitivo, en la tasa de empleo de sus ciudadanos, en que haya empleos locales para producto local, para la gente local.
Pero en cambio estos países que tienen mucho crecimiento económico, por ejemplo, generalmente trabajan en outsourcing, trabajan en empresas extranjeras. A mí literalmente me ha tocado lidiar con el soporte técnico de Amazon y tratar con gente de la India. O sea, yo he trabajado con el soporte técnico de Amazon y la gente que me habla es de la India. Vienen de la India, ¿por qué? Porque en la India se habla inglés, ya lo he mencionado antes que el inglés es un idioma oficial allá, porque la gente se odia tanto entre sí que no quieren hablar otro idioma que no sea el inglés, es un idioma unificador. Pero básicamente muchos negocios en la India son soporte técnico para países de habla inglesa. México también da soporte técnico en general para varios países. Este, Justamente es en lo que trabajan muchas personas aquí. Hay un problema justamente de que casi es lo único que hay para trabajar aquí. China lo que hace es básicamente es maquila, maquila, maquila. México también un poco. Rusia, Rusia ahí está medio raro y la verdad es que no sé qué es lo que hacen. Brasil sé que también tiene cosas así como de industrias de justamente de atención al público. O sea, ¿cómo decirlo? Su economía no está bien, aunque están creciendo económicamente. Y eso es justamente lo que le está pasando a México. Eso es justamente lo que le está pasando a México. Podrán hablarme de crecimiento económico y que si es un 1% y que si es un 10% y que si es un 0.5% me importa un rábano. A mí lo que me importa es que mi poder adquisitivo se está yendo al caño. A mí lo que me importa es que el mercado laboral en México es una pesadilla que está colapsando. Y eso no lo está arreglando su queridísimo presidente. A mí incluso me vale un rábano que si se escapó el hijo del Chapo, que si fuchi guacal, eso me importa un rábano. Y me empiezo a enojar y por eso me pongo más enérgico. Pero es que todos los argumentos no van a cambiar. O sea, podríamos hacer a un lado todo eso. Y no va a cambiar el hecho de que no puedes defenderlo porque tu economía va mal. Y yo conozco a muchos votantes de López Obrador que siguen empeñados en hablar bien de él, en protegerlo, a pesar de que su poder adquisitivo no va precisamente bien, a pesar de que los veo quejándose cada 5 minutos de su propia pobreza en las redes sociales, de que entro a Facebook y están hablando de que no les alcanza ni para un sándwich, y de que el trabajo que tienen es miserable, o que no tienen trabajo, que su economía va muy mal, y siguen aplaudiéndole. Y a veces hasta crean excusas, pero ya llevamos un año de este señor y yo lo que veo es Peña Nieto 2.0. Y si a ti no te gustó Peña Nieto y a mí no me gustó Peña Nieto, ¿por qué tenemos que aguantar a Peña Nieto? ¿Por qué es de izquierda? ¿Porque habla bonito? ¿Porque se comporta de manera pública como la clase baja, aunque en privado actúe como la clase alta? Y te hace sentir cierto nivel de solidaridad? ¿Porque votaste por él y entonces te tienes que sostener? ¿Por orgullo? ¿Por partidismo? No. Si nuestra situación económica no mejora, si nuestra economía va mal, si nuestra política va mal, no me importa si es Peña Nieto o López Obrador o el Santo Padre. A mí lo que me importa es que nuestra economía tiene que ir bien. Y hablo de la economía de los ciudadanos, no de la economía del país. Porque como ya dije, puedes hablar de un crecimiento económico y de un Producto Interno Bruto y tener un país en crisis social, en crisis socioeconómica, un país con mal, ¿cómo decirlo?, con mal poder adquisitivo, un país con un mercado de trabajo terrible. Ya lo dije, la India, estamos a ese grado ahorita nosotros, estamos casi tan mal como la India, al menos en lo laboral y en lo económico estamos tan mal como la India, que son maquiladoras, que son empresas de outsourcing, que es soporte técnico a otros países, que no estamos produciendo local, que la ganancia no es local, que las empresas que hay la mayoría son extranjeras. Y en eso no se está arreglando el problema. Y se está enfocando mucho en el problema de que si la gente pobre, y que si los programas de asistencia social, y que si la imagen pública y en dar discursos. Eso no es efectivo. En verdad le he agarrado mucho odio a la cuestión política nacional, al partidismo. Y como ya dije, no es personal. Si tú votaste por alguna de las personas que he criticado ahorita, excepto por Shinzo Abe, porque Shinzo Abe es genial. Si tú votaste por alguna de las personas que he criticado ahorita, no es contra ti. No es personal.
No es ni siquiera como que diga, ay, votaste mal, no, a lo mejor tenías una expectativa diferente de lo que está pasando. O a lo mejor tú sí le sales ganando algo, yo no lo sé. Pero lo que estoy diciendo es que en general no estoy viendo la efectividad que prometía este gobierno. Que no estoy viendo nunca la efectividad que ningún gobierno promete. Y yo la verdad es que siempre justamente lo predico y justamente lo pienso y digo, es que es la misma puerca pero revolcada, es que es el mismo problema una y otra vez, es el mismo tipo de persona, el mismo tipo de gobierno, el mismo tipo de situación, porque lo que no está cambiando es en general el país, porque lo que no está cambiando, y es ahí donde sí es cierto eso del cambio es lo mismo, es la mentalidad del pueblo. Porque sí, si tú estás pidiendo dádivas, aunque no te las den o estás queriendo darlas, la verdad lo voy a poner así. No me acuerdo de las fuentes, pero los estudios científicos demuestran que la gente pobre es más propensa a actuar de manera solidaria con otra gente pobre de la peor manera posible. No hablo de, o sea, que tienden más a esta conducta patológica del altruismo. Tienden a ser el tipo de persona que ve a alguien en la calle pidiendo dinero y le dan. En lugar de buscar una forma de darle una oportunidad de avanzar con un trabajo o de financiarle un proyecto. Y la gente millonaria al revés. Ven a alguien pobre en la calle pidiendo dinero, extendiendo la mano, y le preguntan por qué tendría que hacer eso. ¿Qué puedes tú darme? Ven a alguien poniendo un letrero, trabajo por dinero, ¿en qué puedes trabajar para mí? Yo te doy un trabajo. Ven a alguien diciendo, financiame un proyecto, es ahí donde sale mucho este concepto de los startups, que es justamente, incluso hay compañías que básicamente solo se dedican a eso, que justamente te financian un proyecto y te toman una pequeña parte de las ganancias, que es justamente lo que hace Patreon, que es justamente lo que hace Kickstarter. Toman una pequeña parte de las ganancias por dejar, es curioso, es cómico porque estos básicamente se vuelven intermediarios. Una empresa de startup, un startup por ejemplo sería este señor Elon Musk. Él pone el dinero para que otras personas hagan proyectos que le parecen que van a tener futuro. Lo que hace Patreon, lo que hace Kickstarter es pone el entorno para que alguien más te financie a ti tu proyecto. No es precisamente el mejor modelo y de hecho no les está saliendo bien, pero porque la gente está perdiendo esperanza en los proyectos que financian. Pero la cosa está, alguien, la gente con dinero tiende a justamente valorar la forma en la que lo está gastando y no lo va a dar sin pedir nada a cambio, de a gratis y de la nada, a una persona que no está ofreciendo nada. Pero si ve a alguien que dice, yo tengo este plan, o yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esta inversión, lo van a saber invertir. Y entonces van a ayudar a gente que sí se merece esa ayuda. Los programas de asistencia social no ayudan. Los programas de asistencia social empobrecen. El gasto de impuestos que provocan los programas de asistencia social te empobrece. Y en general el gasto en impuestos, el gasto del dinero de los contribuyentes que ha estado surgiendo en muchos países por cosas como imagen pública, programas de asistencia social, programas en general, es un desperdicio. Incluso me atrevería a decir que uno podría financiar proyectos que se pagan públicamente de manera privada y tal vez incluso sacarlos más baratos. Dejen de votar por gente que les ofrezca que les va a dar de comer. Y empiecen a votar por gente que les ofrezca que no les va a estorbar para que ustedes se ganen la comida. Dejen de votar por gente que les ofrezca que les va a dar dinero para compensar que el mercado de trabajo está mal. Y voten por alguien que les va a decir, vamos a encargarnos de arreglar el mercado de trabajo, de que ya no solo pueda, de que tus opciones ya no sean solo trabajar en un maldito call center todo el día. Voten por gente que ofrezca darle financiamiento a proyectos, en lugar de darle financiamiento a gente sin empleo, para que se metan a estudiar de obreros, para que se metan a entrenar para ser obreros. Voten por gente que quiera hacer crecer a todos, y no solo hacer crecer a los que están en el o a los que están hasta arriba. Bueno, es todo por hoy. Dante Dragón se despide. Como siempre, si les gusta el video, dejen pulgar arriba. Siempre está disponible en la caja de comentarios. Siempre está disponible en la caja de suscripciones. Suscríbanse. Ve que esto no es contra nadie, no es personal.
Simplemente estoy explicando que no estoy de acuerdo con estos proyectos que están realizando los gobiernos en general, que no estoy de acuerdo con estos proyectos de asistencia social, que no estoy de acuerdo con el gasto de impuestos. Efecto se les pide que tengan un excelente día.